Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, el octavo capítulo de nuestro podcast Desnudos. Te saludo, Rodrigo. ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Alicia, saludo a toda nuestra audiencia. La verdad es que fue una semana agotadora, pero bien porque ya estamos de nuevo disponibles para grabar este octavo capítulo de nuestro podcast Desnudos. Y tengo Y un invitado especial, así veo. mi perrito Loki. Él es Loki. Sí. ¿Ya? Es como la inspiración que tengo muchas veces porque es como un gran compañero, es como un hijo en realidad dentro de nuestra familia. Así que quiso estar presente hoy día. Sí, Rodrigo. Bueno, justamente confirmo lo que dices. Loki ha sido fuente de inspiración tuya muchas reflexiones, sobre todo en un tema tan importante que vamos a tocar hoy día y que muchas veces las personas en sus términos confunden estas tres palabras como algo que es un sinónimo. Y nos referimos a... El enamoramiento, el amor y el amar. Así es. Hoy día entonces vamos a hablar respecto de este tema, como señalaba. Muchas veces las personas lo confunden. De hecho, uno si es que no lo piensa bien, tiende a pensar justamente que es lo mismo, ¿cierto? Sí. Y son cosas que son distintas y que a veces uno las confunde, todas importantes, por supuesto, en la vida de cada uno, pero como la mayoría vive como en automático, no siempre se dedican a reflexionar sobre estos tres conceptos. Y hay distintos conceptos que estos tres conceptos, digamos, la psicología los aborda y hoy día queremos profundizar acerca de ellos. Partamos por Así es. el enamoramiento, Alicia. ¿Qué es el enamoramiento? ¿Te has enamorado tú alguna vez? Sí, mira, el enamoramiento para mí es justamente, y yo creo que muchos van a coincidir conmigo, el enamoramiento es cuando esa sensación de las típicas mariposas en la guata, que sientes nervio cuando te vas a juntar, cuando llega el momento en que te vas a juntar con esa persona, cuando ves a esa persona y sientes cierto vértigo, ¿cierto? Eso vendría siendo el enamoramiento. Uh-huh. O sea, el enamorarse es como una etapa muy linda por lo demás, porque te genera como un vértigo en la guata, ¿cierto? O sea, aparece como la ilusión también, estás recién conociendo a alguien, ¿verdad? Te llamó la atención. Y tuviste y además, no sé, pues, o sea, depende de la voluntad de otro, ¿verdad? De que tú también le parezcas atractivo, le parezcas interesante y que quiera estar contigo. Entonces hay varias cosas que no dependen de ti, po. En el fondo te enamora la diferencia, te enamora, ¿no? O sea, lo Yeah. distinto, ¿no? Porque es Mira, una otra persona. y desde la psicología podríamos decir que es un estado emocional intenso, ¿cierto? Caracterizado por la idealización, por un deseo de cercanía, de conectar con esa persona y una activación también a nivel neuroquímico. Uh-huh. O sea, uno, entre comillas, es como que anda medio, cuando dicen no, es que está enamorado, cuando andas en las nubes, ¿cierto? Estás pensando en esa persona, muchas veces tiendes a idealizarla además, porque ahí viene muy ligado también la ilusión, como que uno ve cosas que quiere que esa persona tenga, a lo mejor, pero que realmente quizás no es tan así. Justamente, mira, en la psicología la verdad es que el estudio del enamoramiento se ha dado harto en realidad. Hay varios estudios referidos al tema del enamoramiento, respecto de los tiempos que dura el enamoramiento, de cuáles son la reacción neurofisiológica, ¿cierto? Y el correlato neurológico que se da respecto del enamoramiento, porque tienen que ocurrir varias cosas. Fíjate que en atención de parejas a veces uno le dice uno
no sé, una de las cosas que a veces se dan en sesión es que le dice a los pacientes, ¿usted se tomaría la saliva de su pareja en un vaso? Y dice, no, qué asco, se lo imagina, ¿no? O sea, no podría hacer eso, No, qué asqueroso. no. Y claro, o sea, en el Sin beso embargo, es bastante más que es bastante más el fluido, digamos, que las personas consumen. Pero ¿por qué no le da asco cuando lo hacen? ¿Te fijas? Esa es la pregunta. Y bueno, gran parte de eso ocurre gracias al enamoramiento, ¿no? El enamoramiento produce que se bloqueen ciertas estructuras del sistema nervioso que permiten efectivamente poder interactuar con el otro y con esos fluidos, en definitiva, ¿no? Que lejos de darte asco te genera un sentido erótico, un sentido atractivo, ¿verdad? Te da gusto, sientes placer, ¿no? O sea, y es como una etapa bastante bonita dentro de la relación de pareja. sí, ahí es cuando ocurre también que las personas dicen, no, es que me gusta su olor, o incluso hay algunos estudios que dicen que cuando tú estás con la pareja y estás enamorado y todo, es como que incluso tienes ganas, hay personas que dan ganas hasta de morder Claro. a la pareja, literal comérsela. Sí, y aparece esa característica, pues, ¿no? O sea, que es hasta extraña a veces porque uno dice, pero ¿por qué me gusta? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tiene que me gusta? ¿No? Entonces, esa etapa es como bastante particular y como digo, es bastante bonita de vivir, ¿no? Porque yo creo que nadie se queja del enamoramiento. De hecho, todos, digámoslo así, se dejan llevar por el enamoramiento, ¿no? Los problemas vienen después, ¿no? Pero en esa etapa de enamoramiento es una etapa muy linda en realidad, ¿no? Y que tiene su sentido en las relaciones humanas, ¿no? El problema de las relaciones humanas viene después, ¿no? Pero esa etapa es una etapa que nadie se puede quejar de la etapa de enamoramiento en realidad. La etapa del enamoramiento vendría siendo como el enganche, ¿o no? Es como el enganche. Y además hay estudios que apuntan a cierta compatibilidad genética porque no te enamoras de cualquier persona. ¿Te fijas? Hay cierta compatibilidad genética, inclusive respecto del olor de la otra persona, que te parece, te gusta. En cambio, a juicio de otra persona, por ejemplo, le provoca rechazo. Sí. ¿Te fijas? Le provoca rechazo. Entonces, y es la misma persona, pero ese olor, el olor de la piel, ¿verdad? Como que te provoca rechazo, ¿no? A priori. Pero a otras personas les provoca atracción, pues, y les gusta, ¿no? Y lo viven intensamente y como que se bloquean esos receptores porque efectivamente nuestro organismo está preparado, ¿cierto?, para la fase del enamoramiento y tiene una razón de ser en términos reproductivos por lo demás. Así es. En esa etapa viene además, no sé, por esas típicas frases aludiendo a esta etapa de la ilusión, es justamente cuando alguien dice, es que ella es diferente, o él va a cambiar por mí, yo lo voy a cambiar, ¿cierto? Sí. No importa que no me responda siempre, pero que debe ser porque está ocupado. Sí, aparece, por eso digo que aparece como la ilusión. Y fíjate que qué importante esto de la ilusión, porque más allá del sentido romántico, ¿verdad?, que le podamos atribuir a la ilusión, ¿no? La ilusión es a ver, si uno se va a los aspectos clínicos, ¿cierto? Hay dos variantes de la psicopatología, ¿cierto? Respecto de la percepción, ¿no? Uno es la alucinación, ¿no? Y el otro es la ilusión, ¿verdad? La alucinación es una distorsión de la percepción que nos lleva a nosotros a creer, ¿cierto?, que hay algo aquí o hay otra persona, ¿cierto?, cuando en definitiva no hay nadie, ¿no? Es en base a algo que no es real. Algo que no es real. Por ejemplo, que acá al lado esté sentado, no sé, mi abuelo, por ejemplo, que falleció,
¿no? Ujú. O sentir aromas, ¿no? Que no hay, por ejemplo, un olor a queque, ¿no? Que están cocinando pan amasado, ¿verdad? O que hay un olor a pólvora acá en el departamento donde estoy. Claro. Te fijas, auditivas, escuchar Ujú. voces, sonidos, ¿no? Eh, de gustos también, sentir gustos, ese está asociado a los sentidos, o tener sensaciones en el cuerpo, como que me abrazaron o me están tocando, ¿verdad? Mm. Son alucinaciones, ¿no? Y Sí. configuran un cuadro psicótico. Y la otra es que son las ilusiones, ¿no? Que, por ejemplo, si es que yo tengo un abrigo acá, ¿cierto? Y de lejos en la sombra, ¿no? Veo y digo, ah, en esta silla hay un abrigo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ah, es una persona que está sentada. O me da la impresión que alguien está sentado en esa silla, Claro. ¿verdad? Pero ahí está basado en algo que yo estoy observando, que me hace creer que es una persona que está sentada, porque hay un abrigo puesto en la silla, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, claro, en términos de resumen, uno podría decir que la alucinación es sin objeto, ¿verdad? Ajá. Y la ilusión es con objeto, Es con objeto, sí. ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno vive la ilusión, ¿cierto? Desde el enamoramiento, ¿no? O sea, es como que se aferra a que esto que es placentero pueda perpetuarse o pueda continuarse en el tiempo. Ujú. ¿Te fijas? Pero está basado en un objeto que es real, ¿no? Que es la otra persona y la voluntad de Exacto. la otra persona, ¿no? Y Sí. lo que la otra persona te dice por lo demás, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, estoy tan ilusionado que nosotros podamos continuar juntos, que nos vamos a ver mañana, ¿no? Que te voy a estar esperando, ¿no? Sí, entonces, claro, tiene que ver con una ilusión, pero eso es algo que de alguna manera la otra persona contribuye también, ¿cierto? Con sus actitudes a que tú mantengas esa ilusión, po. Y esto es Claro. respecto a lo que tú decías, porque... muchas veces uno queda como prendado a la otra persona porque tiene la ilusión precisamente, ¿cierto? De que esa persona te está correspondiendo porque te lo dice, porque te pone atención, ¿verdad? Porque te demuestra, ¿verdad? Que tú eres importante, ¿no? Entonces hay como una retroalimentación ahí, ¿no? Sí. Es Entonces sí hay como, una ilusión, ¿no? claro, es como, por ejemplo, en ejemplos prácticos, no sé, la persona que fue a una discoteca y conoció justo, no sé, a un chico, y ese chico le dice, oh, y que eres tan bonita, y nunca me había pasado, que me guste una persona así como a la primera, bla, 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 bla. Y la chica queda totalmente enganchada y no sé, pues, y se queda pensándolo durante la noche, después al otro día, y que me dijo que me iba a llamar y ojalá sigamos conversando porque fue tan lindo, fue tan caballero conmigo, y resulta que al final, bueno, no pasa nada de eso, Y te quedas pendiente del pero teléfono, del y te queda llamado, y suena tu en el teléfono y estás mensaje, pendiente de que es la sí, otra persona, ¿verdad? sí, ¿Te ha eso pasado a ti pasa. eso, no? Sí, sí, cuando era más chica, ya, cuando era más joven, sí, obviamente, obviamente, yo creo que cuando uno de repente es más joven, tiene mucho más, se ilusiona mucho más rápido y también se enamora mucho más rápido. Hay un enamoramiento más, eh, más fugaz, por decirlo así, o permanentemente se está enamorando de otra persona, como que, no sé, pues del ídolo que ves en la tele o en las revistas, o no sé, pues, del chico que viste en el colegio, en el recreo, o del vecino que conversaba contigo y tú te quedaste prendida de eso. Mm, Puede ser, sí. quizás incluso no necesariamente puedes llegar a concretar o tener una relación con esa persona, pero sí dentro de ti ocurren ciertas cosas que te hacen enamorarte de esa persona. A lo mejor sin conocerla tanto, pero sí está esa necesidad de querer relacionarse con ella, de querer conversar con esa persona y de obviamente querer tener algo con esa persona, una relación. Mm, claro.
O sea, porque tienes también ciertas señales de parte de la otra persona, de correspondencia. O señales que tú interpretas de que esa persona quiere estar contigo. Correcto. Que también puede ser. Correcto. Te digo, o sea, bueno, ahí eso también se da harto en realidad. Sí. No profundizar en eso, pero claramente, así como existe la ilusión, ¿cierto? También existe la desilusión en la etapa del enamoramiento, ¿no? Así es. Y la desilusión es la más dolorosa, ¿no? Porque en el fondo es como que yo te dijera respecto del ejemplo del abrigo en la silla, es como que te dijera, pero ¿por qué? Si ahí siempre me dijiste que ese abrigo era una persona, entonces ¿por qué ahora me dices que no es una persona? Si siempre pensé que era una persona. Traducido eso al lenguaje amoroso sería, si siempre me dijiste que me amabas, entonces ¿por qué ahora haces esto? Entonces ¿por qué ahora me dejas? ¿No? Claro. ¿Verdad? O no sé, yo quiero estar contigo toda la vida. Tú eres para mí la persona más importante, ¿no? No hay nada más en el mundo importante para mí, ¿no? Pero no se condice eso con la... Nadie más que a ti. Claro, no nos vamos a separar nunca en la vida, ¿no? Y eso efectivamente duele. O constatar, ¿cierto? Que efectivamente, ¿no? Eso que está ahí no era una persona, ¿cierto? Porque me di cuenta que eso era un abrigo, y eso créeme que es doloroso, ¿no? Horrible. Te duele, horrible. te duele, ¿no? O sea, sí. Yo creo que genera una sensación de inseguridad en las personas, es un golpe duro, ¿verdad? Pero sin embargo, mirándolo, no lo digo desde el sentido piensa positivo, ¿verdad? Como el eslogan que hubo una vez en una campaña. Sí. Lo digo porque en realidad vivir de una ilusión tampoco es que sea muy sano. Por supuesto que no. ¿No? Al final la desilusión es como el malo a lo mejor de la película, muchos lo ven como el malo de la película, pero es quien finalmente, o lo que finalmente te hace aterrizar y poner los pies en la tierra. Aunque duela, ¿no? Aunque duela. ¿No? O sea, uno puede mantenerse permanentemente en la ilusión, pero la ilusión de alguna manera también estanca. Claro. ¿No? Estanca a la persona, porque te quedas siempre como a la espera de que el otro vaya a cambiar, porque además el otro te lo alimenta, pues te dice, yo voy a cambiar, voy a ir a terapia ahora para que seamos felices, voy a ser el hombre que tú siempre quisiste, te fijas, desde ahora en adelante no voy a salir más con mis amigos, voy a cerrar todas mis redes sociales, ¿no? Pensando que esa es como la solución, ¿no? Claro. Pero en definitiva te va colocando, mira, yo una vez lo escribí en una columna de una revista nuestra que se llama Libertus, y en una columna hice esa analogía, pero lo hice con un caballo, ¿no? Es como un caballo, ¿cierto? Que va siguiendo una ruta, va con sus ojos vendados, ¿cierto? Pero el jinete, ¿cierto? Para que pueda avanzar el caballo en la dirección en que el jinete lo quiere llevar, ¿no? Le pone en una caña, coloca un terrón de azúcar, ¿no? Y lo coloca delante del caballo, ¿no? Entonces, como lo coloca delante del caballo, el caballo, tratando de alcanzar ese terrón de azúcar, empieza a avanzar, ¿no? Entonces después es cosa que el jinete vaya moviendo un poquito la caña, ¿cierto? A la izquierda, a la derecha, ¿cierto? Para poder marcar el camino al que quiere llegar el jinete. Pero el caballo no es consciente de eso, va siguiendo la ruta nomás. Claro. ¿No? Pero porque el jinete siempre le va poniendo un terrón de azúcar adelante. Y además el caballo tampoco va a querer, va a querer alcanzarlo porque ciertamente lo ve relativamente cerca. Es como que lo fuera alcanzando. Entonces, ¿verdad? Como tiene que la ahora ilusión justamente de que en algún momento va a coger ese terrón de azúcar. Exactamente, ¿no? Entonces es bastante cruel el ejemplo, pero en varias relaciones funciona así, pues,
¿no? Es decir, que es así, ahora sí. sí lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer, es decir, el terrón de azúcar delante del caballo, ¿no? Es decir, pero, Mm, pero lo hace con una dirección. La persona que lo hace, que genera esa falsa ilusión, en definitiva lo está haciendo para alcanzar un objetivo que es propio. No es un objetivo, porque si le preguntara al caballo, a lo mejor el caballo no querría ilusionarse porque no tiene ni siquiera en sus planes llegar a ese fin que la persona lo está conduciendo, ¿no? mm, Por eso digo que es cruel el ejemplo. Pero eso es lo que pasa muchas veces en las relaciones. sí, ¿Sí? sí, tiene... No, no, continúa, sí, tienes razón. Ahí hay una frase, ¿cierto? Que la incorporo en este capítulo, ¿cierto? Porque a las Ujú, personas les puede servir. Es de un libro que leí hace un tiempo atrás, bueno, que siempre lo consulto en verdad porque es bastante interesante la postura que tiene Alejandro Jodorowsky. A mí me gusta harto él, fallecido ujú, ya hace varios años atrás, ya, pero era un psicólogo, postulaba la psicomagia, mm, y es como bastante interesante la verdad su postura, ya. Y hay una frase que él tiene que dice: cuando la ilusión muere, nace la libertad, ¿no? Es decir, cuando muere qué la bonita ilusión, forma de verlo. nace la libertad. Y él la describe más en profundidad cuando dice que qué bonita es la desilusión que nos libera de apegos, que nos quita la venda y nos muestra la verdad, que nos permite avanzar sin la carga del pasado. Alejandro Sí, Jodorowsky, mm, ¿no? Nos qué quita la interesante. carga del pasado. Claro, o sea, no es fácil salir de una ilusión, ¿cierto? Pero aceptar que es una ilusión, ¿no? Y vivirla como tal, porque no tiene por qué estar mal vivir en una ilusión. ¿Te fijas? Claro, No, es es parte de, bonito, es parte de, ¿no? O sea, es parte de. sí, Pero claramente es una ilusión, claro. Y también ¿no? O sea, salir eso de no la hay que perderlo ilusión, de vista. sí, no, y absolutamente, o sea, salir de esa ilusión, claro que te da la libertad de poder elegir si es que tú quieres eso que te estaba ilusionando o no. Exactamente, porque la ilusión te genera una expectativa, Mm, ¿no? Ese es el punto, la ilusión te genera una expectativa. Yo digo, lo cruel de esto es la deshonestidad, ¿no? Porque la deshonestidad por parte de una de las personas de la relación, que muchas veces que no es que lo hagan así como de manera, no sé, que lo hagan consciente, adrede, con, o claro, con mala intención, pero muchas veces por miedo te mantienen en una ilusión porque no quieren perder la relación que tienen contigo. Y eso es un apego, un ego alto, obviamente, pero independiente de eso no es reprochable, ¿no? Lo importante es que cada uno pueda entender qué cosas o cuál es el límite de la ilusión, ¿no? Y la ilusión sí, se constata viendo la verdad, la realidad, ¿no? En base a los hechos, ¿no? No en base a palabras, en base a acciones, ¿no? es la No mejor quiero ser forma de hecho. matapasiones respecto de eso, pero es en relación a acciones, ¿no? Sí, fíjate que me hace acordar de repente las personas que son amantes, cuando Ujú. están en estos triángulos amorosos y la otra persona le dice, no, si me voy a separar, si espérame, tranquilo, si yo me voy a separar. Y eso Claro. no pasa nunca y justamente mantiene atado a este tercero o tercera persona en la relación, y la otra persona que tiene a la pareja y al amante, resulta que está súper bien porque está en una situación de comodidad porque tiene ambas. Y a Tiene ambas al ambos, claro. final las engaña, porque a una le dice, no, si voy a separarme, está todo mal con mi señora, y a la señora, no, tranquila, si yo te amo, estoy contigo y tú eres la única. Pues claro, mantiene como ambos vínculos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, pero como te digo, eso no es reprochable. Uno no puede hacer un reproche a eso. Cada uno No, vive la vida como vive, pero en el fondo lo importante acá no tiene que ver con lo que hace el otro, que si bien puede ser cruel claro, visto desde cierto punto, sino que es desde la responsabilidad propia de poder identificar qué cosa es una ilusión, ¿cierto? Y qué cosa no lo es. O cuál es la realidad, en definitiva, y aceptarla. sí, Y aceptar esa realidad es dolorosa, muchas veces, porque nos duele. sí.
¿no? Porque nos No, duele y que no vaya a fíjate, ser así. y fíjate que también yo siento que tiene que ver con, no sé si va a tener una connotación negativa o no, el ser valiente en afrontar eso, en reconocer que justamente hay una ilusión y decidir si yo quiero seguir en esa ilusión o definitivamente despojarme de aquello. Creo Eso que es una eso es honesto. decisión. Ujú, Eso es ser honesto dentro de una relación, eso es ser honesto. Mira, esto es lo que es, esta es mi situación, ¿verdad? Yo no quiero, no te puedo ilusionar en algo, ¿verdad? O sea, creo que eso tiene que ver con la responsabilidad afectiva, ¿no? sí, Tiene que ver con la responsabilidad afectiva que lo hemos abordado a lo mejor en capítulos anteriores. Pero sí, ser responsable afectivamente es importante porque nos implica empatizar con el otro. No por una vanidad propia, sino que en definitiva también porque entendemos que para qué vamos a generar una ilusión en otro si no la vamos a poder cumplir. es una consideración al otro además. Es una consideración al otro. Entonces, bueno, Sí, visto eso, ¿cierto? No es tan fácil salir de una desilusión porque implica aceptar, ¿no? sí. Eh, pero es importante aceptar porque es el camino, como dice Jodorowsky, a la verdad, por lo tanto, a la libertad, a la capacidad de elegir y hacerme cargo de aquello que yo elijo. Es válido que en esta situación de amantes, como lo decían, estos triángulos amorosos, Ajá, ¿cierto? ujú, El amante, por ejemplo, decida permanecer en la relación y eso es absolutamente válido, ¿no? O sea, también, porque es una decisión, pero sin embargo estando consciente, ¿cierto? De claro. la decisión que está tomando, ¿no? Y de las consecuencias o el costo que aquello conlleva, ¿no? O sea, Es que a eso eso, es, claro, a creo. eso voy, a eso voy. Sí, Al final la persona que ilusiona, sin tampoco, insisto, darle una connotación, es algo que también la otra persona elige ilusionar o no. Pero finalmente terminas por tener de rehén a esa persona que ilusiona, porque la tienes a punta de una mentira, de algo que no es real o de algo que tú mismo sabes que no vas a ser capaz de cumplir. exacto, exactamente. Entonces, claro, la etapa, esto está dentro de la etapa del enamoramiento, ¿bien? Sí, volviendo Eso es importante, volviendo a al nuestro punto. tema. Sí. Está dentro de la etapa del enamoramiento. Entonces, la gente tiende a pensar que la etapa del enamoramiento es relacionada con el amor, ¿no? Y Ujú. son dos aspectos distintos, porque el amor, pasamos a ese segundo concepto, ¿cierto? De este Ajá. capítulo. El amor es distinto, porque el amor es una declaración y de alguna manera se construye, ¿no? El amor es una decisión, podríamos decirlo así. Es una decisión que ocurre, ¿cierto? Desde la voluntad individual, ¿cierto? De querer construir o avanzar en un proyecto de vida con la otra persona o en un proyecto, o en compartir la vida propia, ¿cierto? Con la vida de otro, ¿no? Donde deben existir ciertas coordinaciones para poder mantenerse en un camino o en un objetivo que sea común, Ujú. ¿verdad? Sabes que yo ¿Coincides con ahí, eso? es que para mí la decisión de el amor, en realidad yo lo tenía más relacionado al amar, a la decisión de amar como una acción, Como una acción, como una decisión. claro, ¿Te fijas? Yo a como eso lo una tenía decisión. asociado, claro, el amor más que nada como, no sé, pues como el deseo, ¿cierto? La, las ganas de tener esta interacción con el otro, la atracción, eh, eso es para mí más que nada el amor. Y como te digo, hago contigo la diferencia que la decisión de construir algo con otra persona, para mí es el amar. Ya, ya. Sí, o sea, es que, como te digo, no hay como estos conceptos son como muy abstractos, ¿cierto? Sí, Pueden haber distintos puntos de vista o distintas conceptualizaciones, ¿ya? Porque hay que ya, dejar claro a nuestros auditores que esto no es, digamos, una regla, ¿no? O sea, es como claro, una no, guía, obvio. en definitiva, ¿no? O sea, la ciencia nunca establece un dogma,
¿ya? Hay que dejarlo como bien claro, ¿no? Sino que establece como una línea que espera ser refutada, ¿verdad? Que tenga validez en el tiempo, etcétera. O sea, no hay en la ciencia no hay nada escrito en piedra. Todo lo contrario, siempre es posible de poder modificar. Por eso que distintos autores tienen distintas definiciones respecto de eso. Por ejemplo, para Humberto Maturana, el amor es aceptar al otro en su condición de otro. Ya, claro. ¿No? Es decir, emerge el otro, ¿cierto? Desde lo distinto, y es un otro que existe fuera de mí, ¿verdad? Y que se hace visible frente a mí en un contexto y circunstancias determinadas, y me permite, por lo tanto, poder coordinarme con esa otra persona para poder hacer acciones que sean conjuntas, ¿verdad? Por lo tanto, el amor vendría a ser la aceptación incondicional de un otro, legítimo, ¿no? Eso lo plantea Humberto Maturana como biólogo chileno, ¿cierto? Fallecido también hace unos años atrás. Y fíjate que Jodorowsky también dice algo parecido a eso, pues dice que cuando alguien va al tarot, por ejemplo, porque él sacaba el tarot, le preguntaba, ¿es él el hombre de mi vida? Y Jodorowsky le decía, mira, si le estás preguntando al tarot si es el hombre de tu vida o no es el hombre de tu vida, entonces no es el hombre de tu vida, pues no. Porque en el amor nada que agregar, nada que quitar. O sea, aceptas o no aceptas a ese otro en su condición de otro, porque si no sería una proyección tuya, ¿no? Sería algo que tú aspiras a tener. Ahora, hay otros autores que plantean muchas veces que hay una teoría, de hecho, de John Stenberg, que yo siempre las cito, ¿no? Por lo menos las veces que hago charlas, etcétera, porque me parece una teoría bastante interesante, Ali, y es súper breve y simple de entender, que es la teoría del triángulo del amor. Claro, que habla de varios elementos por lo demás, sí, ¿cierto? ¿Cuáles tipos de amores? Mira, acá tengo mi torpedo. El torpedo. Habla de el cariño, ¿cierto? El amor sociable, el amor vacío, el amor fatuo, el encaprichamiento, el amor romántico y el amor consumado. Ahora, todos estos amores, en el fondo, se van componiendo de distintos elementos, pero el amor consumado en sí, que es como el amor el máximo, que contiene estos tres principales tipos de amor, es intimidad, pasión y compromiso. Cuando solamente hay intimidad, tienes cariño. Pero Ari, déjame hacer una precisión, que es lo que la mayoría, y que esto es súper importante hacer, la mayoría piensa que intimidad, a ver, porque los tres lados del triángulo son, como bien lo mencionaste tú, pero para poder hacer la definición, uno es la pasión, ¿cierto? El otro lado del triángulo es la intimidad y el otro lado del triángulo es el compromiso. ¿No? Cuando están los tres lados presentes en una relación amorosa, entonces tenemos el amor completo que John Stenberg le llama amor consumado, ¿no? Están los tres lados, es decir, hay pasión, intimidad y compromiso. ¿Qué es lo que es la pasión? La pasión es visceral, ¿ya? Tiene que ver con el deseo sexual de estar con el otro, que es lo que estábamos hablando hace un rato atrás, que tiene que ver con el enamoramiento, que tiene una cantidad de tiempo también, según la ciencia, que dura el enamoramiento, ¿verdad? Como un ciclo, ¿verdad? Que establece la ciencia, por lo demás, que dura más o menos entre 8 meses a 1 año y medio, más o menos, ¿cierto? Eso es lo que establece la ciencia, más o menos de acuerdo a los estudios que se han hecho respecto de cuánto tiempo dura y que es fisiológico, tiene un correlato fisiológico, hay neurotransmisores, ¿cierto? Que se secretan en el cerebro, hay estructuras del cerebro que se bloquean para permitir el intercambio con ese otro, ¿verdad? O sea, esos elementos ocurren y son fisiológicos, ¿ya? Sí. Y eso está contenido dentro de la variable pasión, ¿bien? El segundo componente del triángulo es la intimidad. ¿Y qué es la intimidad, Alicia? La intimidad no tiene que ver con la sexualidad, que mucha gente como que lo asocia a eso. La intimidad
tiene que ver con los códigos, ¿cierto? O cómo la pareja codifica, ¿no? ¿Qué significa para mí el amor? ¿Qué significa para mí el respeto? ¿Qué significa para mí? ¿Y qué significa para el otro eso? ¿Te fijas? O sea, de manera de poder leerse o codificarse y decodificarse en tanto estando en la relación, ¿no? Construyen su lenguaje común del amor. Es como su idioma, ¿no? Es como el idioma, ¿verdad? Entonces, que van a tener la pareja. Mira, en terapia de pareja siempre uno hace o sea, entiende, ¿cierto? Que en la mayoría de lo que se cae en las relaciones de pareja no es en la pasión y tampoco muchas veces en el compromiso. En donde se caen en la intimidad. Siempre en la intimidad. ¿Por qué? Porque no se dan los espacios de construcción del vínculo, de la construcción de cómo van a vivir el vínculo. ¿Te fijas? Actúan cada uno por su significado, cada uno de sus individualidades, creyendo que están hablando en el mismo idioma y no hablan en el mismo idioma. Claro. ¿Te fijas? No está ese espacio de construcción en la relación de pareja, ¿ya? De hablar sobre esas cosas, ¿no? Porque cada vez que uno trata de hablar algo, ¿cierto? El otro sale con que lo estás atacando, se termina por defender, ¿verdad? Entonces no está hecho como el marco en donde van a poder hablarse desde el respeto, del ver cómo se van a coordinar para poder hacer ciertas acciones o ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre el área de la intimidad, siempre el que está más deteriorada o muchas veces inexistente dentro de la relación. Y la tercera parte del triángulo es el compromiso, que tiene que ver con los acuerdos o planes y metas u objetivos o la forma en cómo la relación de pareja va a operar en el tiempo. Claro. ¿No? Es decir, si vamos a tener una pareja, vamos a ser, no sé, pues, poliamorosos, ¿verdad? Vamos a ser pareja única, ¿verdad? Si vamos a aceptar a lo mejor a otra persona, etcétera. Si vamos a vivir en este lugar o no, si nos vamos a compartir nuestros bienes o no vamos a... ¿Te fijas? O sea, tiene que ver con el cómo. Claro. ¿Verdad? Cuando están esos tres presentes, entonces tenemos el amor consumado, como dice John Stenberg. Bien. ¿Podrías contarnos cuáles son los tipos de amor entonces que sostiene John Stenberg? Mira, habla del amor sociable, que el amor sociable es intimidad más compromiso. Es decir, siempre lo relaciono con el amor de viejito, en donde ya no hay pasión. ¿Cierto? Ajá. O no hay tanta pasión, o ya la pasión no existe, pero sí existe mucha intimidad y también compromiso. ¿Te fijas? También cuando es solamente compromiso es un amor vacío, que es lo que refiere este autor. Es decir, cuando no hay intimidad y no hay pasión. Y no hay pasión, claro, y solamente compromiso, es el amor vacío, es como... No sé, yo siempre imagino, no sé, la chica a lo mejor quedó embarazada y como tenían que formar una familia, se casaron, pero no hay, ya así como que el gallo nunca más la tocó, no hay intimidad, nada, y ahí está el amor vacío. ¿Cierto? Se casó como por un compromiso solamente, como por responder, por hacerse cargo de y nada más. Ya, claro. Luego... Entre la pasión y el compromiso está el amor fatuo. Que es lo que señala Stenberg. ¿Entre cuál y cuál? Entre cuando tiene el elemento de la pasión y el compromiso, se forma el amor fatuo. Sin intimidad. Sin intimidad. Ya está. Yo no sé, me imagino que son estas relaciones como mucho más así como pasionales, que son más intensas, ¿cierto? Y a la vez también hay un deseo de, que a lo mejor es lo que tú dices, que le pasa a muchas parejas que no tienen como conformados sus propios sus códigos entre sí, dentro de la relación, y cada uno tiene sus códigos por separado. ¿Te fijas? Eso probablemente es es el amor que poseen probablemente muchas relaciones. Es la mayoría, justamente. Claro, donde no han llegado a lograr intimidad, donde no hay una conversación, una metacomunicación, ocurre eso. Una escucha activa, una aceptación del otro. Un reconocimiento de...
Sí, sí. Cuando... ¿Y el amor romántico, Ali? El amor romántico, espérame, ya vamos para allá. Voy en el otro lado del vértice del triángulo. Cuando hay solamente pasión es encaprichamiento. Ya. O como coloquialmente y burdamente se dice, el empotamiento. El empotamiento, sí. Cuando está claro. ¿Cómo le dicen los jóvenes? Le llaman andarse pelando, ¿no? Es como, o el pelarse, algo así. Sí, puede ser, sí. Sí, es como estar con alguien físicamente, digamos. Claro. Físicamente nomás. Puro deseo carnal nomás. Claro, y ahí no hay intimidad y no hay intimidad compromiso. Y no hay compromiso. Claro, son puros touch and go. ¿Ah? Claro. Entonces no hay compromiso, no hay intimidad. Encaprichamiento. Y entre la pasión y la intimidad, cuando están estos dos elementos, es cuando surge el amor romántico. El amor más romantizado, cuando hay código, ¿cierto? Y además hay pasión. Está el deseo sexual, la atracción, sí. Pero ahí no hay compromiso. No hay compromiso. Claro. Y de ese tipo de relaciones son las que más veo. Por ejemplo, son las que uno más ve también en sesión, junto con la anterior, en donde hay pasión y hay compromiso, pero no hay intimidad, por ejemplo. De esas también hay en un gran porcentaje. Y la otra es esta que mencionaba recién, ¿no? En donde tienes intimidad, tienes pasión, pero no hay compromiso. Claro. ¿Y por qué es tan importante? ¿Perdón? No, es que te iba a decir como un ejemplo, a mí se me ocurre estos amores románticos cuando tienen que, no sé, es como de amores de Shakespeare, así como que tienen que luchar contra algo y su objetivo y van en conjunto con eso y se aman mucho y así como que no pueden estar sin el otro y tienen la necesidad de verse todos los días y conversan, bla, 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 bla. Pero sin embargo, después que ocurre la meta o el objetivo que tenían como en conjunto, ya no hay nada más que hacer, porque no hay compromiso, no hubo una construcción de un deseo de proyectarse, no hay nada. O sea, entonces estos son como muy fugaces, siento yo, estos amores. No, pero eso claro, pero eso está más ligado al amor romántico, que de ahí lo vas a ver. Pero en este tipo de amor que mencionabas recién, donde hay intimidad y lo que no hay es compromiso, donde hay intimidad y pasión y no hay compromiso, suelen darse en las relaciones en donde no está claro, ¿verdad?, cómo vamos a vivir o cómo vamos a convivir. Entonces, por lo general, hay un compromiso de uno por sobre el otro, pero no es mutuo, no de objetivos que sean comunes. ¿Te fijas? Y ahí se generan bastantes discusiones en ese tipo de relaciones. ¿Y el amor romántico? Ese es el amor romántico. El que me decía, pasión más intimidad. Sí. Claro, y por ejemplo, un ejemplo de eso es los amores de verano. ¿No? El amor de verano, como la canción, ¿no? Claro. Mira, yo siempre me acuerdo que cuando era más chico, ya, porque esto pasa mucho ahí, cuando era más chico, iba habían del grupo de amigos una prima, por ejemplo, iba al lugar donde uno vivía y nos juntábamos en la noche a jugar, que se iba a conversar y todo, y a ti te gustaba esa niña, ¿no? Y bueno, y si ocurría algo con ella, por ejemplo, ya vivías como una ilusión y no te querías separar de ella, iban para todos lados juntos, ¿verdad? Y es como que era una relación esta era una relación de pololeo que llevaba muchos años, ¿no? O sea, claro, todos los veían, qué linda la pareja, qué lindo. Pero se terminaba el verano y se tenía que ir porque los papás se la llevaban y se acababa la relación, pues después no más cartas, después de visto no me acuerdo, es como que no quedó nada y queda cada uno sufriendo por su lado, ¿no? Sí. ¿No? Porque no hay un compromiso de largo plazo, en definitiva. Claro. Es todo así como muy, muy intenso, como te digo. Que ni siquiera es explícito, porque nadie se lo cuestiona, ¿no? Se vive de manera intensa, ¿no?
Entonces, Sí, es interesante esta teoría de John Steinberg. Quisimos hoy día mencionarla porque da cierto orden. Ahora, claro, esto no reemplaza para nada un proceso de terapia, por ejemplo, en pareja, porque la idea es aprender a escucharse, no imponerse. Porque lo peor que puede exacto. hacer en una relación de pareja es decirle, mira, pues si este autor dice que nosotros tenemos que ser así para que esto funcione. No. O sea, no se trata de imponer una teoría adentro, porque si no, al final, el que impone esa teoría pasa a ser como el profesor. Justamente. ¿Te fijas? Y eso le da cierta autoridad, en definitiva, ¿no? Y eso nos sirve. Y eso te lo digo porque en el plano, nosotros somos psicólogos, podemos conocer Ujú, varias teorías, no digo todas las teorías, pero podemos haber profundizado en varias teorías, cierta experiencia o trayectoria clínica, ujú. pero, pero en las relaciones de pareja, nosotros los psicólogos lo vivimos como todas las personas nomás, pues, porque no sacamos nada con venir y decirle, mira, si en la teoría tanto se dice que tal Según cosa y tú estás, Steinberg. soy un John Steinberg, ¿no? O sea, en el fondo eh, no podrías hacer eso, pues no podrías ser psicólogo de tus parejas. En definitiva, cada uno tiene su propia verdad y lo que uno construye en su relación es aprender a escucharse, te fijas, aprender a Claro. extenderse. No, porque además eh, perderías espontaneidad y todo sería el carajo, en realidad. y no vivirías, pues vivirías siempre atento o en función de una teoría de que esto funcione y eso es como vivir del deber ser y es dejar de vivir, ¿no? Claro. Eh, Así es. lo otro es, esta teoría por lo menos les va a servir como guía para poder identificar qué tipo de amor tienen en sus relaciones de pareja o qué tipo de amores han vivido. Claro, y quizás qué es lo que podrían trabajar, considerando que muchas veces uno necesita de un tercero ajeno a la relación para que pueda, en el fondo, sea una especie de árbitro o también ayude a sacar y a fortalecer las herramientas que tenemos para poder contribuir en esa relación. Correcto. Ujú. Mira, ahora vámonos a hablar del amar, Ya, ¿ya? ¿Y por qué lo dejamos para el final? Porque el amar no es lo mismo que el amor y no es lo mismo que el enamoramiento, claro. ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿No? O sea, fíjate que Maturana ya lo esbozaba, ¿cierto? Cuando plantea que el amar existe en el espacio, en donde se da el convivir. ¿Te fijas? Es decir, Ujú. el convivir es donde existen dos vivires, ¿no? Dos personas. Entonces el amar se da en ese espacio, ¿no? En ese espacio relacional, ¿no? Eh, por lo tanto, el amar es mucho más abstracto, ¿no? Yo lo explicito de esta forma, es decir, el amor va más allá, el amar va más allá de la posesión, ¿no? Va más allá Claro. de retener a ese otro, ¿no? Ujú. Sino que el amar tiene que ver con la contemplación. Yo puedo amar una rosa, por ejemplo, Ujú. ¿no? Claro. Puedo amar una rosa como esta, ¿no? Ujú. Eh, pero si yo Como el la arranco, principito. como dice el Principito, si yo la Ujú. arranco, sería porque la pretendo tener conmigo. Y ya no va a ser la rosa que viva en el espacio donde yo la puedo visitar siempre, Claro. ¿no? Sino que pasa a ser mía, ¿no? Y eso tiene que ver con los apegos que cada uno tiene, ¿cierto? De retener aquello porque yo creo que es mío, ¿no? Y el amar es mucho más que eso, ¿no? El amar está en el espacio, ¿no? En el ambiente, en el contexto, ¿no? Es mucho más grande el amar, porque implica una renuncia. Es una renuncia a algo que yo quiero retener para mí, ¿no? De posesión, ¿verdad? Sí. Fíjate que me Eh, hizo acordar, Ujú. disculpa, la versión de Maturana respecto de la mar me hizo acordar mucho a lo que refiere Julio Cortázar eh, sobre la mar y que Ujú. dice que se debe amar a las personas como se ama a un gato. Uno tiene el Absolutamente. gato, uno trata de poseerlo, lo mira, lo aprecia, lo quiere en su forma de gato, que sabe que cuando quiere el gato va a venir y cuando no quiere no va a venir.
Exactamente. Y eso justamente a mí siempre se me quedó muy marcado eso. Y me hace mucho sentido además con lo que dice, bueno, Maturana. Sí, porque está en un nivel, el amar está en un nivel independiente del otro. ¿Te Ujú. fijas? Es un nivel de correspondencia en el espacio no físico, Mm, ¿no? Fíjate, mira, yo lo planteaba así un día, conversando con alguien. Eh, yo puedo amar el árbol que está fuera de mi departamento, porque me gusta el tronco, me gusta su forma, ¿te fijas? Y cada vez que paso lo miro, ¿no? Lo contemplo, etcétera. Me gustan las hojas, ¿cierto? Que de él emanan en las tardes frías de otoño, me inspiran a escribir, ¿no? ujú, Eh, pero lo amo. O sea, tengo ujú. esa tendencia al amar desde a ese árbol, ¿no? Pero no podría cortarlo y traérmelo y ponerlo en el balcón. Una, porque el árbol va a morir, Claro. porque ese es su contexto, ese es su nicho, ¿verdad? Donde él habita, ¿no? Por lo El árbol tanto, es un árbol en su espacio. y si bien el árbol no se mueve, no sabemos si piensa o no piensa, si siente o se comporta, ¿cierto? El árbol me Ujú. transmite energía, ¿no? Y no estoy diciendo energía en términos metafísicos, estoy diciendo energía porque me muestra presencia, porque me Mm, dice que está ahí, porque es visible para mí. ¿Te fijas? sí. Pero yo estoy Mm. estoy ahora en mi departamento y no lo estoy viendo, no veo un árbol acá, ¿no? Pero sin embargo sé que existe. Así es. ¿Te das cuenta? Sé que existe y sé que lo voy a volver a ver, ¿no? Sé que no me lo voy a encontrar. No todas las Mm. relaciones llegan a la mar. No. No todas las relaciones llegan a la mar, ¿no? Pueden iniciar en el enamoramiento, pueden pasar al amor, pero no todas las relaciones llegan a la mar, ¿no? En el Sí. amar están los seres queridos que ya no están conmigo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que ya han partido, que han fallecido, qué sé yo. Ellos están en el amar. ¿Por qué? Porque Y de ellos alguna forma existen para viven en mí, ti. Ujú. viven en mí, ¿no? Y yo celebro que ellos haber compartido mi experiencia con ellos, ¿no? Y cada vez que los recuerdo es como que estuvieran vivos, como que estuvieran conmigo, como el árbol, Mm. ¿no? Hay relaciones de pareja que he tenido que también viven desde la mar. Es decir, no prosperó la relación o el vínculo por distintas razones, porque tenían intereses diferentes, ¿verdad? Porque no congeniamos en nuestro futuro, digámoslo así, o teníamos formas de ver la vida también diferentes, ¿verdad? O intereses distintos, Ujú. eh, pero ya existen para mí, po, Claro. ¿no? Entonces, conservo un recuerdo importante y sé que sí, existen en su mundo, ¿verdad? Pero no puedo aspirar a que sean míos, ¿no? O sea, es Eh, no poseer, como bien decías. es no poseer, el amar es no poseer y entender que todos estamos unidos en el amar. De Mm. alguna manera estamos unidos en el amar, independiente de si Conectados. exista, de alguna manera estamos todos conectados, ¿no? Y no Ujú. solamente entre personas, sino que también estamos conectados también con el entorno, ¿no? Con Mm. otras personas, ¿verdad? O con otros objetos, con otros seres vivos, ¿verdad? Con el entorno, ¿no? O sea, y no lo estoy diciendo así como desde lo religioso, ojo. No, Lo estoy no. diciendo desde la reflexión, ¿no? Es que suena muchas veces No, eso, es pero que es como suena, de... es algo más trascendental en el fondo, en Exacto, definitiva. es algo más espiritual, Claro. ¿no? Tiene que ver con el espíritu, y el espíritu no lo digo desde un dogma religioso, sino que Ujú. lo digo desde el más allá, desde el más allá de nosotros mismos. Mm. ¿Te fijas? Porque sería muy ególatra, ¿cierto? O muy egoísta pensar que solamente importo yo, ¿no? O sea, Claro. si somos un conjunto de partículas en un universo, en realidad no podría decir que yo soy como lo más importante o estoy por sobre otra persona, ¿verdad? Mm. Creo, no sé.
Y bueno, mi compañero que ya se fue a dormir, Loki, ¿cierto? Este hijo chiquitito que tenía, que estaba conmigo acá recién, se fue a poner su pijamita y a acostar porque ya es muy tarde. Él creo que ha sido una de las experiencias más lindas que yo he tenido en el convivir con un otro. ¿Y por qué ha sido una de las experiencias más lindas? Porque creo que yo había tenido otros perritos, compañeros en mi historia, siempre. Hemos tenido en mi casa, mis abuelos tenían, etcétera. Tú una vez tuve unos Golden Retriever, ¿cierto? Que tuvieron 2 camadas. Mis hijos lo disfrutaron mucho. Pero uno cierra la puerta, ¿cierto? Con esos perritos, y los perritos como viven en el patio, entonces ya de ahí se desconecta hasta que después vuelve, claro, hasta que después los vuelve a encontrar al día siguiente y así, ¿no? Por lo tanto hay periodos del día en que tú no los ves, ¿no? Sabes que existen, sabes que te lo vas a encontrar, pero no los ves, ¿no? En cambio Loki, ¿cierto? Vive conmigo en un departamento, ¿verdad? Donde vive mi hijo y yo, ¿no? Y así que hemos tenido que coordinarnos, ¿verdad? Para poder aceptar nuestras diferencias y poder convivir. Porque cuando era más chiquitito, se comió hasta un sillón, se comió un celular, se comió unos lentes, ¿no? Se comió cables. A lo mejor había que darle comida. Se comió todo lo que pudo comerse el Loki, ¿no? Pero tiene una carita tan tierna que te miraba así que tú no lo podías ni retar, ¿no? Entonces me enseñó a ser responsable, porque en el fondo no tiene que ver con él, sino que tiene que ver conmigo, qué cosas son las que puedo dejar al alcance de él o no, ¿te fijas? ¿Cómo lo puedo educar? ¿No? Pero fíjate que hay una característica, ahora no está, no la puedo mostrar en pantalla, pero hay una característica que lo que tienen un compañero, ¿cierto? Lo van a poder afirmar. Que fíjate que cuando tú le vas a dar un beso al perrito, ya, él te pone el cuello y te pone esta zona, así. Entonces tú le vas a dar un besito acá en el cuello, ¿no? Muestra su vulnerabilidad. Y justamente tiene que ver con eso, porque cuando tú ves cómo ellos cazan en la naturaleza, ¿cierto? ¿De dónde entierran los colmillos? En esta zona, ¿no? Ellos entienden que esta zona es una zona de mayor vulnerabilidad, que tiene que ver con la vida y con la conservación de su propia vida. La pancita. Al igual que la pancita. Entonces, esta zona es como la zona de mayor vulnerabilidad. Pero fíjate que es tanto la confianza que te tienen, que ellos te la exponen. ¿No? Te exponen el cuello, ¿verdad? Y tú ahí le das besitos, no le haces daño. ¿Podrías hacerle daño? Sí. Si tú te propones hacerle daño, le puedes hacer daño, porque puedes enterrarle un cuchillo, le puedes cortar el cuello, puedes hacer cualquiera de esas acciones, ¿verdad? Pero tú eliges no hacerlo, ¿no? Y él, lo mismo contigo. Él también puede hacerte daño, puede causarte la muerte si él quisiera, ¿verdad? Pero él elige no hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, el amor efectivamente se puede traducir en eso, en saber cuáles son los puntos de vulnerabilidad del otro, ¿cierto? Mediante la intimidad, como lo decíamos con John Stenberg, pero es elegir no hacerlo. Aún así no hacerlo. Aún así no hacerlo, ¿no? Sí. Elegir no hacer ese daño, ¿no? Porque estás cuidando y protegiendo a otro. Y bueno, ahí es donde el Principito nos da las mejores enseñanzas, porque cuando uno inicia una relación con alguien, ¿cierto? Lo inicia desde el enamoramiento, lo inicia desde la ilusión, ¿cierto? Se deja ilusionar, ¿verdad? Se hace vulnerable, ¿no? Te expones vulnerable. Muestras el cuello, ¿cierto? Y esperas que el otro no te haga daño. Claro, porque expones tus miedos, tus preocupaciones, tus angustias, tus faltas.
Exacto, todas tus aprensiones, temores, etcétera, ¿no? Y se los expones al otro desde un diálogo legítimo, honesto, ¿verdad? Diciéndole, Sí, mira, yo tengo miedo a que me mientas, yo tengo miedo a que yo, por favor, lo único que te voy a pedir es que no me mientas nunca, ¿no? que No, no me yo engañes. soy, claro, no, yo nunca te voy a mentir porque yo siempre he sido leal, a mí no me gusta mentir, ¿no? Mm, Pero después en el tiempo te das cuenta que sí te mintió, ¿verdad? Te diste cuenta de que sí te dolió cuando te mintió, ¿no? mm, Tuviste que vivir eso y además te repusiste y trataste de seguir en lo mismo, en la misma ilusión, ¿verdad? Pero en definitiva te fuiste desilusionando y creo que eso igual es triste y no te desilusionas del otro, sino que empiezas a perder la ilusión porque empiezas a sí, centrarte en aquello que es verdad. Y si aún así sabiendo la verdad, decides quedarte, es una elección, sí, es una elección. Pero sí te cuesta volver a creer, te cuesta volver a confiar. Lo mismo pasa con un perrito, si al Loki yo le pegara todos los días, le pegara con un palo, ¿verdad? Y lo agrediera y le hiciera daño, siendo que él se ha mostrado vulnerable, lo más probable es que cuando yo le fuera a hacer así en el cuellito, se asustara, claro. ¿no? Entonces, es interesante reflexionar sobre este tema, Alicia, y presentarlo, ojalá, con esta mirada que es una mirada muy sutil, porque de alguna manera el amar, el amor y el enamorarse o ilusionarse, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza humana. Y es lo que de alguna manera en estos tres niveles, ya sea desde el cuerpo, ya sea desde la Ujú, conciencia y ya sea desde el espíritu, ¿cierto? claro, Que están en esos tres niveles que hemos explicado hoy, es bonito vivirlo, tal ¿o cual. no? Ujú. Sí, absolutamente. ¿Sí? Eh, Bien, mira, para terminar, lo que nos presenta Saint-Exupéry en El Principito es como interesante igual. Tú tenías como algunos tips o algunas, digamos, enseñanzas que nos deja el libro de Saint-Exupéry. Eh, Sí, que es un libro muy Creo que por bonito, ¿ah? todos conocido. Sí, yo creo, mira, ya a mí me hicieron leerlo en el colegio cuando estaba en tercero medio, grande ya, Ujú. ah, en tercero medio. Debo reconocer que en ese momento poco lo entendí. Lo encontré muy sencillo y dije, uy, esto es nomás. Y en filosofía me hicieron leerlo. Y hoy en día ya lo he leído al menos unas 4 o 5 veces por lo bajo y ciertamente cada vez que uno lo lee va reconociendo, va identificando otro tipo de cosas. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales que nos deja el Principito? Bueno, destacan valores como la empatía, el amor y el autoconocimiento. Voy a leer lo textual, ¿ah? Dice acá, lo esencial es invisible a los ojos. La lección más famosa del libro nos recuerda que las cosas más valiosas de la vida, como el amor, la amistad y la paz interior, no se pueden medir ni tocar. La importancia de la responsabilidad, lo que hablábamos recién, a través del cuidado del Principito por su rosa, aprendemos que somos responsables de aquello que domesticamos, es decir, de nuestros vínculos y nuestros compromisos, y del tiempo que invertimos en ellos. Mm. Ver con el corazón. Las apariencias suelen ser engañosas. Es fundamental aprender a mirar el interior de las personas y las situaciones en lugar de juzgar por el exterior, o dejarse llevar también por ello. El valor de la amistad. El zorro le enseña al Principito que crear lazos requiere de tiempo, paciencia y dedicación, y que tener amigos es lo que hace que nuestra vida cobre un significado único y especial. A eso le llama Juzgarse a uno, domesticar. sí, domesticar. Domesticar, porque hay una frase de él, perdona con esa, Ajá, pero la sí, recordé, sí. así como muy literal, que dice, si tú me dices
Y eso es súper importante en la construcción de vínculos. Si tú me dices que vas a venir a las 3 de la tarde, yo desde las 2:30, ¿cierto? Te voy a estar esperando. ¿No? Eso es súper importante porque el fortalecimiento, la creación de vínculos tiene que ver con la presencia, con la constancia. ¿Te fijas? Es como cuando uno educa a los perritos, ¿no? Genera ese vínculo que se genera con ellos, es porque ellos saben que tú vas a darle entre comillas, ese premio, ¿no? Si lo haces visible. Si de lo contrario el aprendizaje se extingue, ¿no? Y eso pasa con los vínculos. Si no tienen presencia, si no tiene constancia, ¿cierto? Y temporalidad, entonces el vínculo se empieza a extinguir, se empieza a diluir. Sí. ¿Ya? Tal cual. Juzgarse a uno mismo es más difícil que juzgar a otros. Es un llamado a la autocrítica, el autoconocimiento y la humildad. Antes de criticar los defectos de los demás, debemos examinar nuestras propias acciones. Evitar la superficialidad. El viaje del Principito por los distintos asteroides critica la ambición desmedida, la vanidad y la obsesión por el dinero o el trabajo. Nos invita a valorar más las pequeñas cosas y el presente. Conservar el niño interior. A medida que crecemos, solemos perder la capacidad de asombro y la imaginación. El libro nos enseña a mantener vivas la inocencia y la pureza de la infancia. Mira, ese último punto, con ese vamos a cerrar, Alicia, este podcast Desnudos, ¿ya? Porque efectivamente ese último punto, ¿podrías repetirlo para nuestra audiencia? Por supuesto. Conservar el niño interior. A medida que crecemos, solemos perder la capacidad de asombro y la imaginación. El libro nos enseña a mantener vivas la inocencia y la pureza de la infancia. Mira, Nietzsche, ¿ya? Friedrich Nietzsche, plantea, es un filósofo alemán, siempre lo cito porque su obra, para mí por lo menos, ¿cierto? Soy súper responsable en eso. Para mí es muy clarificadora respecto al desarrollo del espíritu, ¿ya? Del desarrollo del espíritu, por lo menos en Occidente. Y tiene... y es tan clara, por ejemplo, en su obra hay un capítulo que plantea, por ejemplo, que para emerger al superhombre, ¿ya? O que emerge el superhombre, o plantea más bien, más allá de eso, ¿cierto? Plantea que el desarrollo del ser humano, ¿cierto? Se basa en 3 estadios importantes. El primero es el estadio del camello, o la etapa del camello. El segundo, la del león. Y el tercero, el del niño. ¿Ya? El del niño es la última etapa del desarrollo humano. Y es curioso porque Nietzsche no lo coloca en la etapa 1. En la primera etapa, claro. Cuando nacemos, ¿no? Sino que lo coloca al último. Y en la etapa 1 coloca al camello. El camello ese es el que lleva carga, que tiene resistencia, ¿verdad? Que recorre el desierto, ¿no? Pero fíjate que ¿por qué? Porque en el fondo cuando nosotros nacemos con una carga. Nietzsche está asociado a la moral, es decir, traemos una carga, ¿no? De base. Y con esa carga lidiamos gran parte de nuestra vida. Las expectativas de los adultos, las expectativas de la sociedad, la expectativa cultural, la expectativa de las religiones, la expectativa de cómo debemos ser, etcétera, ¿no? O sea, en el fondo vamos viviendo con una carga, ¿no? Y esa carga es muy pesada y cuesta mucho deshacerse de esa carga, pero a su vez esa carga nos da dirección y nos da seguridad, ¿no? Entonces muchos no nos queremos desprender de eso porque no podemos aceptar la incertidumbre, ¿no? Claro. Por lo menos nos da una dirección. Ya sabemos que yo me llamo Rodrigo, ¿verdad? Y que tengo tantos años, ¿no? Y que voy a estudiar tal cosa y que voy a hacer esto, ¿verdad? Y que, etcétera, ¿no? Entonces,
Y dice Nietzsche entonces que la segunda etapa es la del león. Y el león es como la braveza para poder enfrentar los miedos de la incertidumbre que genera soltar los apegos de la carga que tú traes en la etapa anterior. Ajá. ¿No? Y cuando se logra dar esa batalla contra el miedo a la incertidumbre, como también lo plantea, así como mira el abismo y el abismo te va a devolver una mirada, ¿no? O sea, en definitiva, logras enfrentar una de las incertidumbres más grandes que tiene el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y esas incertidumbres, el león es clave en eso, ¿no? Y cuando se logra esa batalla, ¿no? Aparece el niño en la última etapa del desarrollo del ser humano. Y el niño entonces representa la pureza, ¿no? Representa la inocencia. Uh-huh. Y fíjate que independiente que nos extendamos en este podcast, en el capítulo de hoy, es importante tocar este tema, porque es un tema sensible, porque lo que nos va haciendo duros muchas veces en la vida son los golpes que nosotros vamos teniendo, ¿cierto? O sea, claro, nos llevan a no confiar, a no creer, ya no creo en el amor, ya no creo en las personas que me dicen que son leales, ya no creo en las personas, te fijas, que dicen que ya no mienten. Creo en los hombres. No creo en los hombres, ¿no? O sea, no creo en las mujeres. Y nos vamos encerrando, aislando en la vida y vamos teniendo nos vamos poniendo como evitativos, desconfiados, etcétera. Pero ¿cuál es la característica del niño? La misma que nos plantea Saint-Exupéry en su libro. Que cuando uno es niño, Alicia, y no sé, pues viene otro niño y te rompe la pelota, por ejemplo, tu pelota, el niño, por ejemplo, no le guarda rencor al otro niño. No, por el rato, ¿no? Se lo olvida y están jugando de nuevo. Y están jugando a otra cosa. Es decir, el niño no es rencoroso. El niño no guarda esos apegos. Vive el presente con el otro niño en el juego. ¿No? Lo más cercano al amar está precisamente en el niño. El niño se ilusiona. Yo siempre recuerdo cuando era niño, ¿cierto? Y mi abuelo me dijo una vez, hoy día a la noche vamos a ir al circo. Y fuimos de día a ver el circo, y vimos los animales, traía elefantes. En ese tiempo los circos traían animales, entonces traía elefantes, traía camellos, había un mono, leones, etcétera. Entonces era muy bonito. Y me dijo, a la noche vamos a ir. Y yo estaba esperando, todo el día esperando que me llevara, ¿no? Y de repente era como la hora ya, como las 8, ya, y la función era como a las 9, y pasaba así, y decía, hoy me dio frío, me voy a ir a acostar. Y después lo iba a mirar, abría la puerta y estaba durmiendo. Y créeme que eso me dolió tanto, siempre me acuerdo de eso, y no lo reprocho a él. ¿Te fijas? Claro. Pero en el fondo lo que estoy tratando de exponer ahí es que, pese a todo eso, el amar en mi abuelo existe hasta el día de hoy. Claro. ¿No? Es decir, me generó dolor, sí. Me generó una ilusión que la esperé, ¿verdad? Sí. Y que hizo que cada segundo fuera eterno esperando, ¿cierto? Y que inclusive cuando ya lo había acostado, cerraba la puerta y decía, a lo mejor me está bromeando, o a lo mejor ahora sí se va a levantar, y a lo mejor sí me va a llevar, ¿no? Pero sin embargo eso no ocurrió, ¿no? Pero no por eso le guardo rencor, no por eso me duele que lo haya hecho, no por eso busqué venganza, ¿no? Siendo niño y siendo adulto, ¿cierto? Muchas personas tienden a buscar venganza, te voy a destruir por lo que me hiciste, ¿no? Y ese creo que no es el camino. Ese no es el camino. El camino es al amar, porque la sanación no está en el daño que uno haga a otro por lo que el otro le hizo. El camino está en encontrar la propia paz que habita en cada uno de nosotros en la medida en que aceptamos y reconocemos la realidad tal cual es. Sí. Y nos decidimos al amar, valoramos el amor y disfrutamos y gozamos el enamoramiento, ¿no?
Así que, bueno, creo que fue un podcast, este capítulo de hoy lo hemos hablado desde el sentimiento, porque no es, el amar no es hablar de algo ajeno a nosotros, es amar de algo que es parte de nosotros. Claro, inmediatamente se vienen muchas situaciones, vivencias que cada uno ha experimentado, porque es algo transversal, pues, nos pasa a todos nos hemos enamorado, todos hemos sentido el amor y todos hemos amado de alguna forma. Justamente. Bien, Alicia, ha sido un gusto nuevamente este 8º capítulo, ¿cierto?, de nuestro podcast Desnudos, ¿ya? Y agradecer a la audiencia, a las personas que nos han escrito para proponernos temas, para hacernos críticas también, que ha sido como... Las retroalimentaciones han sido buenas. Que nos ha servido muchísimo, ¿verdad?, para mejorar también esta primera temporada. Uh-huh. Y agradecer la confianza también y tenernos presentes en sus rutinas diarias. No olvidar que este podcast ha sido realizado gracias al auspicio de el Centro de Atención Psicológica Integral de Sistemas Humanos y a Diseñamente, creaciones e impresiones. Así que gracias por el tiempo, gracias Rodrigo, ojalá que descanses y que tengas una bonita semana. Igualmente, que estés muy bien. No olviden muy buena compartir, semana. Darle like y seguirnos. Exactamente, y estamos ahora en Spotify. En Spotify, ya en el canal mío. ¿Ya? Así que cuídense, que tengan buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. Chao Rodrigo. Chao Ali.